al miembro del Tribunal Constitucional, César Ochoa, para que nos dé su punto de vista sobre esta decisión tomada por el Congreso. Nos ha precisado el presidente Eduardo Salguana hoy que no es la actual mesa directiva que ha decidido, sino que es la mesa directiva anterior, a través de su oficina legal y constitucional. Nos dirá cuál es el valor de esa oficina para interpretar las consecuencias del indulto que ustedes han activado. No decidido, pero activado el año pasado. Doctor Ochoa, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, debo aclarar que no fue una decisión del Pleno del Tribunal Constitucional. Fue una decisión de 3 magistrados, la decisión de excarcelar al expresidente Fujimori, en aplicación de una sentencia que había sido emitida por el Pleno anterior. En mi caso, yo formulé un voto singular en contra de esa decisión. Y también el magistrado Monteagudo y el magistrado Helder Domínguez se apartó de esa decisión. Entonces hubo solamente 3 votos ¿y qué pasó con el séptimo? En ese momento no había séptimo, había solo 6 miembros. Ok, y con 3 votos bastaba para legitimar esa decisión. Bueno, así lo entendió el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Morales. Yo marqué mi discrepancia en ese momento. ¿Ejerció un voto dirimente el señor Morales Arabia? Yo hice un voto singular señalando la aplicación de la medida provisional que había emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en ese sentido no era viable jurídicamente una excarcelación del expresidente Fujimori. Sin embargo, también señalé que se podía someter a un nuevo examen médico, ¿no? Una junta de médicos para evaluar la situación de salud del expresidente. Puesto que era un indulto puramente humanitario. Entendiendo que el marco jurídico de ese indulto es humanitario. La Constitución no habla de indulto humanitario, pero hay normas de desarrollo al respecto y establecen esta figura del indulto humanitario, y en virtud a esa figura es que se indultó al expresidente Fujimori. ¿Por qué si se hizo con Alberto Fujimori no se ha aplicado la misma figura que usted dice que no es constitucional, pero que se aparece en las leyes de desarrollo constitucional a otros ancianos que están en las cárceles? Bueno, yo no tengo la estadística del Ministerio de Justicia, ¿no? Sobre el tema, ¿no? Yo no le podría contestar con precisión por qué no se aplica, o si se aplica, estadísticamente no lo conozco, ¿no? Pero si existe esa figura, debería aplicarse. De acuerdo, puesto que se ha aplicado en este caso. De manera singular no va a ser para expresidentes. Ahora, ¿qué implicaciones jurídicas tiene la figura del indulto? Nos ha precisado, no es técnicamente un indulto humanitario, porque eso no existe en la Constitución, es un indulto. Eso es un indulto, hay un desarrollo sobre el indulto humanitario a nivel normativo, ¿no? De acuerdo, ¿qué consecuencias tiene para otros derechos? Porque hemos visto que por lo pronto ya hay 2 que han sido obtenidos. Uno, el anuncio de que iba a candidatear a la presidencia de la República, de la inscripción previa a un partido, y por otra parte, esta vez ahora está cobrando del Estado peruano dinero de los contribuyentes para su vida de indultado. Bueno, yo le podría contestar de manera muy general, porque no puedo adelantar opinión sobre casos que podrían eventualmente llegar al Tribunal Constitucional. Si es que alguien apelase a esta decisión del Congreso. Claro. En el tema electoral, quien decide finalmente, en caso de que haya un cuestionamiento a esa candidatura, será pues el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué no pueden decir ustedes qué es lo que la Constitución decide sobre esos temas? ¿Por qué le están pasando a la papa caliente? No estamos pasando. No estamos pasando. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional, y esto hay que aclararlo, no es un órgano consultivo. Tiene atribuciones de resolver controversias. Cuando hay una controversia, ahí interpretamos la Constitución. Pero antes no podemos interpretarla. Pero quiere decir que si alguien presentara un recurso ante el TC diciendo acá se está violando la Constitución, señores, muévanse, ¿usted lo haría? Claro, tenemos que analizar si ese recurso es procedente, y si es procedente podríamos entrar al fondo del tema y pronunciarnos. Pero la vía en materia electoral es la del Jurado Nacional de Elecciones. Pero en el marco de la Constitución que ustedes interpretan. En el marco de la Constitución, pero no somos los únicos intérpretes de la Constitución. Pero sí el máximo. Claro, es el intérprete de cierre, eso es lo que decimos nosotros. Por ejemplo, el Congreso interpreta también la Constitución. Es una interpretación política. Los académicos también interpretan, los jueces también interpretan, son también jueces constitucionales. El Tribunal Constitucional es el órgano de cierre.
No tenemos la última palabra porque seamos infalibles. Somos infalibles porque tenemos la última palabra, como dijo el juez Jackson en Estados Unidos. Así es. Es el órgano de cierre, nada más. ¿Qué significa estar indultado? ¿Significa que la pena ha sido eliminada? Bueno, hay todo un debate doctrinario, por eso yo no quiero entrar a dar una opinión definitiva en caso pudiera llegar, ¿no?, una controversia sobre el particular. Por ejemplo, tenemos el derecho a la pensión de los expresidentes, pero todo derecho, si bien es un derecho fundamental, tiene que cumplir los requisitos de ley. Y hay una ley especial para la pensión de los expresidentes con una norma que establece excepciones, que se suspende la pensión en caso de acusación, ¿no?, mientras haya un tema ahí de condena. Es una ley expedida y firmada y promulgada por el propio Alberto Fujimori. Bueno, es una ley vigente. Sí, bueno, sí, he visto su Entonces, texto y ha sido firmado. lo que se tiene que analizar el Congreso, ese órgano que usted ha mencionado, si se cumplen con los requisitos de ley en primer lugar. ¿Qué órgano es? ¿Oficina de Asuntos Jurídicos y Constitucionales? Bueno, yo la verdad no conozco el organigrama, el reglamento de relación y funciones del Congreso. Entiendo que ese órgano ha emitido un informe jurídico y finalmente me comenta usted que la anterior mesa directiva no ha sido actualmente, recientemente. No, claramente lo ha dicho el señor Salas Luana, que no es esta mesa directiva. Ellos han tomado nota, entró en funciones apenas la semana pasada, ya han tomado nota de esto y lo han dado a conocer. Ya. Y tengo entendido que ya se ha aplicado. Claro, entonces, si el acto administrativo es un acto administrativo, tiene algún vicio de nulidad, contradice la ley o contraviene la Constitución, puede declarar su nulidad por la actual mesa directiva, por ejemplo. No han querido hacerlo en todo caso. Dijo que iban a reunirse hoy y conversar. No le puedo decir qué es lo que tienen que hacer. Eso sí que... No, por supuesto, nadie les puede decir. Pero en todo caso dijo el señor Saluana, el actual presidente de la semana pasada, que lo abordarían en una reunión de hoy, se han enterado una vez que han tomado funciones. Lo que sí es que pueden revisarla de oficio. Ellos pueden revisar, tomar una decisión. La mesa directiva. Claro. Puede revisar de oficio una decisión tomada por una oficina subalterna. Bueno, me dice usted que fue un acuerdo de la anterior mesa directiva. No, ya ni eso, siquiera llegó. Ese dato ya no lo conozco. Lo que él dice es que esto ha sido tomado por el órgano competente, que es una oficina. Esa es la que ha tomado la decisión, no es la mesa directiva. No, es una decisión puramente administrativa. Bueno, habría que analizarse el órgano competente, ¿no? Esa oficina. De acuerdo. De manera que sobre el fondo no nos puede decir nada, ni sobre si tiene derecho a estas remuneraciones. Mire, acá hay un tremendo debate, porque son los efectos del indulto que usted ha mencionado. Sí. ¿El indulto significa que se perdona la ejecución de la condena o se elimina, se borra totalmente, se extingue todo efecto de una sentencia condenatoria, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, hay controversia jurídica al respecto. ¿Por qué? ¿Cuáles son los términos de la controversia? ¿Por qué? Bueno, hay quienes sostienen, bueno, no de ahora, es una controversia antigua, que solamente la amnistía, que es por ley del Congreso, es la que borra y elimina todos los efectos de la pena. A menos que haya otra decisión judicial, ¿no? Claro. Casatoria. Así es. Sí. Y que el indulto solamente es un perdón por el cumplimiento de la condena, pero se mantiene la condena. Ya. ¿Por qué esa tesis que parece diáfana es contestada por otros? ¿Con qué argumentos? Bueno, eso en derecho siempre hay la controversia, ¿no? Pero ¿cuál es el argumento que dan quienes? Yo no le podría dar más alcance porque fíjese que el caso llegara al Tribunal Constitucional. Entonces dijeran el no le digo que tome Ochoa ya opinó. No ha opinado. Estoy explicando estoy opinando, los puntos de vista que eso no se hay dos puntos de, claro, hay dos puntos de vista. El otro punto de vista, ¿qué sostiene? Porque usted ha explicado, no ha defendido uno. Claro, así es. No se cumple. Que como tiene efecto de cosa juzgada, el indulto, porque así se declara en la Constitución, en consecuencia también se extinguiría todos los efectos de la pena. ¿Pero hay antecedentes de eso? Mire, yo con precisión no le podría decir en tal caso ha sido así. Conozco la controversia que se ha planteado, porque hay de opiniones en un sentido u otro, y no le podría decir mi opinión para no adelantarla. Yo tengo una opinión. Sobre esas dos tesis yo tengo una opinión. Ya votará cuando se presente esta tesis. Así es. Pues, de llegar el caso ahí, emitiré mi voto. Si esto vale para Alberto Fujimori, valdría también para el señor Pedro Castillo. Bueno, si el caso es idéntico, ¿no? Porque la norma entiendo que dice
que no para se aplica ese inhabilitados. derecho, se condena, Y ¿no? si hay inhabilitación en el Congreso. Acusación, ¿no? En tanto hay acusación. Sí. Bueno, es un caso que no es exactamente idéntico, pero es de aplicación de esa norma, de ese mismo artículo, ¿no? Muy bien. En todo caso, esto no es sino echar más oscuridad y confusión en torno a la decisión que se tomó el 17 y que ustedes rehabilitaron, ¿no? Ah, la decisión de excarcelar del a indulto, Alberto Fujimori. en circunstancias en que no quedaba clara la razón médica, ¿no? La Bueno, prueba es que se está reclamando hoy, 7 años después, nuevos exámenes médicos. Bueno, los magistrados que votaron en ese sentido de un auto del Tribunal Constitucional, entiendo que su fundamentación fue el cumplimiento de la cosa juzgada, que existía una cosa juzgada, una sentencia del anterior pleno del Tribunal Constitucional. De acuerdo, hablemos entonces sobre otro tema que ha dado lugar a polémica también, que es el tema de la Contraloría. Ustedes han tomado una decisión parcial sobre la capacidad sancionadora de la Contraloría. Explíquenos de qué se trata, qué se hay en juego tras este tema que para algunos puede parecer un poco especializado. Es especializado, es una sentencia muy interesante de un punto de vista técnico, ¿no? Pero para hacerlo sencillo, ¿no? Y en resumen, porque tiene bastantes aspectos esa sentencia que comentar. La Constitución en el artículo 82 define las funciones de la Contraloría General de la República y señala que supervisa la legalidad del presupuesto público, de la ejecución del presupuesto público, las operaciones de la deuda pública y los actos de las instituciones sujetas a control. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Durante algunos periodos y recientemente también se ha interpretado que ese control de los actos de las instituciones es un control amplísimo, laxo, expansivo sobre cualquier aspecto que corresponda a la función de las entidades del Estado. En esta sentencia se ha precisado vía interpretación constitucional que ese control y la potestad sancionadora en consecuencia está referida a la ejecución del presupuesto, o sea, del gasto público y los contratos, ¿no es cierto?, que se derivan de ello, y las operaciones de endeudamiento público. No se refiere a un control de legalidad de todos los actos de la administración pública. ¿A cuáles no se refiere? Porque usted dice lo que tiene que ver con la ejecución del presupuesto, Así pero es. todo tiene que ver con la ejecución del presupuesto. No se hace nada si no hay presupuesto en el Estado. No, pero podría haber una norma que diga la Contraloría supervisa que las entidades públicas hagan respetar el medio ambiente, la protección del medio ambiente. Entonces, ahí tiene potestad sancionadora, consideramos que no, porque no es un tema de gasto público ni presupuesto público. Que tenga relación, bueno, todo puede tener relación, pero no es un tema pues de gasto público. La actividad financiera del Estado es directamente, ¿no? Gasto público, presupuesto y contratación pública que se deriva pues del gasto público, por ejemplo, Claro. y el endeudamiento Claro. público. ¿Y por qué era necesario que tomen esta decisión? ¿Cuál es? Miren, ¿Quién presentó querella? hay todo un debate técnico, incluso los gremios empresariales se han pronunciado alguna vez, hay documentos al respecto, sobre que la Contraloría se habría sobredimensionado, Sí. generando ¿qué? Una obstrucción a la actividad normal del sector público, ¿no? Porque el funcionario público ya no sabía cómo tomar decisiones. Además, para este tipo de infracciones existe otro régimen disciplinario, que es el regulado por servir con un tribunal administrativo. O sea, tenemos al funcionario público ¿con qué? Con servir, teníamos con la Contraloría, con el Código de Ética de la función pública, con las normas de incompatibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, es un laberinto jurídico normativo. Entonces, hemos dicho, hay que ordenar esto y la función de la Contraloría es ser el gran fiscal del gasto público en materia de presupuesto, en materia de contratación pública que está relacionada con el presupuesto, en materia de endeudamiento público. En este contexto, en el contexto de este debate, usted se ha expresado a título personal, precisando que no lo hace como juez constitucional, a favor de la creación de un sistema nacional anticorrupción claro, que integre justamente los órganos que usted ha mencionado, Contraloría, Fiscalía, Procuradurías Anticorrupción y algún otro. Ya existió en su momento la figura del SAR anticorrupción, que no sirvió para nada. No y sirvió muchas para otras nada. iniciativas han existido que no han servido sino para que algunos burócratas cobren dinero y gasten más dinero, ¿no? Pero, ¿qué es lo que propone usted?
es una propuesta personal, no forma parte de la sentencia. Para una eficaz lucha contra la corrupción tiene que haber una coordinación del más alto nivel, permanente. Y no hay que crear un ministerio, no hay que crear una nueva entidad. Es una instancia de coordinación, es lo que ya existe, se reúne, sesiona para tomar decisiones coordinadas respetando las competencias de cada ente. Porque obviamente puede haber conflictos de competencia, ¿no?, entre el Ministerio Público, la Procuraduría, la propia Contraloría General de la República u otros organismos, e incluso se podría integrar a la sociedad civil, como se hace en algunos países, ¿no? Entonces sería una instancia de coordinación que, para evitar conflictos constitucionales, debería ser incorporada, a mi modo de ver, con una reforma o artículo en la Constitución. La reforma directamente de la Constitución. Sí, incluyendo esta instancia, que no es crear una nueva burocracia, no es crear un nuevo ministerio, es una especie de foro de coordinación. De acuerdo, está de moda crear nuevos ministerios, de manera que quizá va a tener chance ahí. ¿Esto lo dirige usted a título personal o lo deja como una propuesta oral? Bueno, es una propuesta personal, no es una propuesta institucional. ¿Y a quién se dirige? ¿Quién es su interlocutor para viabilizar eventualmente esta propuesta? Bueno, yo presento la propuesta a la opinión pública, a la ciudadanía, a la sociedad civil que la recojan, ¿no? De acuerdo. A propósito de iniciativas supuestas o reales tomadas por el TC, se le reprocha haber abierto la puerta para que el Congreso tenga iniciativa de gasto. ¿Qué dice la Constitución sobre este tema y cuál es la práctica que se ha venido llevando a cabo? Bueno, la Constitución estrictamente dice que los congresistas no tienen iniciativa de gasto, con lo cual literalmente podría decir los congresistas, pero no el Congreso. No, le podría llegar a todo es interpretable, usted sabe, hasta lingüísticamente. Entonces, por ahí tenemos un problema, un primer problema. Lo cierto es que el Tribunal Constitucional, digamos, de alguna manera flexibilizó esa prohibición en una sentencia del anterior pleno, con la magistrada Marianela Ledesma como ponente, y eso nadie lo dice. Nos atribuyen a nosotros haber creado esa doctrina. Es en la sentencia del caso de la negociación colectiva del sector público, y ahí no recuerdo tanto debate al respecto. Lo cierto es que nuestro pleno se pronunció en un caso de una ley de emergencia sanitaria por el COVID-19. Y ahí abrieron la puerta. Bueno, citamos la sentencia anterior y señalamos que como esta ley se iba a ejecutar el gasto en coordinación con el Ministerio de Economía, ojo, muy importante, entonces era constitucional. Porque no solamente hay que ver el tema de la iniciativa de gasto, sino si se afecta el equilibrio presupuestario, la sostenibilidad financiera del país y el cumplimiento de derechos sociales fundamentales. ¿Cómo íbamos a declarar inconstitucional una ley de emergencia sanitaria del COVID-19? Es una ley que fue aprobada en el Congreso que presidió Mirta Vázquez. Es decir, no tiene ninguna relación con este Congreso. No es jurisprudencia vinculante, no es una doctrina. Pese a que se han pronunciado ustedes. Claro, cada caso se va a ver. Por ejemplo, en Fonavi, matizamos este pleno, caso Fonavi, ¿no? Y señalamos que estas leyes que tienen iniciativa de gasto tienen en todo caso que ser coordinadas con el Ministerio de Economía y Finanzas y no afectar la sostenibilidad financiera. Muy bien. Pregunta final, ya de carácter político. Hay sectores de prensa que consideran que el Tribunal Constitucional está más sometido que nunca a otros poderes, particularmente a los influidos por el fujimorismo. Bueno, hay valoraciones, hay valoraciones políticas. Yo puedo hablar, sí, yo le doy mi opinión. A ver. Mire, este Tribunal Constitucional mantiene su independencia, su autonomía. El único caso, a mi modo de ver, que puede generar controversia fue el de la excarcelación del presidente Fujimori. Lo demás, no es poca cosa, ¿no? Lo demás puede ser opinable. Ahí están los fundamentos jurídicos en nuestras sentencias. Pero usted mismo ha dicho que votó en contra y que se obtuvo con apenas 3 votos. En ese caso, sí. Pero a partir de ese caso generalizar que en todos los casos el Tribunal Constitucional actúa a favor del Congreso, por ejemplo, elección del defensor del pueblo. Es competencia del Congreso la elección del defensor del pueblo, no es competencia del sindicato de la Defensoría del Pueblo, no es. Ahí había una intervención arbitraria del Poder Judicial con medidas cautelares. Y ante un despropósito como ese,
se tiene que tomar medidas pues radicales, lamentablemente. Y eso es lo que hizo el Tribunal Constitucional al resolver ese conflicto competencial. Muy bien, doctor César Ochoa, miembro del Tribunal Constitucional, gracias por su presencia, que tenga un buen fin de semana y gracias por habernos dado respuesta a estos 5 temas que hemos planteado. El que tiene más repercusión política sin duda es el que tiene que ver con la excarcelación del señor Fujimori, que ustedes han contribuido a viabilizar. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa después de la